Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión veremos 4 casos de uso típicos al crear servicios Hosted Website en Cloud Secure Edge. Veremos cómo publicar un Hosted Website básico usando el puerto 80 que apunte al raíz de nuestro servidor Microsoft IIS. Veremos cómo apuntar a un servicio distinto del mismo servidor usando el puerto 8080, cómo acceder a una carpeta concreta de un servicio una vez iniciada la sesión de manera automática y cómo acceder a un host nuevo usando el puerto 80 en el mismo servidor IIS. Vamos a ello. Para el primer caso de uso crearemos un hosted website apuntando a la dirección IP de nuestro servidor donde tenemos Microsoft Internet Information Server. Introducimos un nombre, root y la dirección IP del servidor, además del puerto, en este caso el puerto 80. No olvidemos que para que Cloud Secure Edge pueda acceder al recurso debe hacerlo a través de un conector, por tanto hay que seleccionarlo. Seleccionamos el dominio con el que vamos a publicar el servicio y le indicamos un nombre, seleccionamos root. Hay que aplicar siempre una política, aunque la vamos a situar en modo permisivo para que no se aplique y comprobar únicamente que el routing está correctamente hecho y el servidor web está funcionando de la misma manera. Una vez que tenemos la URL, ya podemos abrir una pestaña nueva en el navegador. Vamos a copiarla abajo, es root.sonicspain.net y abrimos una pestaña del navegador. Siempre me va a pedir autenticación, en este caso utilizo mi usuario Erika de mi LDAP y ponemos el password. Y veremos que nos muestra efectivamente la página web por defecto de Information Server que está en el default website, que es ISS Start, en el puerto 80. Este es el primer caso de uso. Vamos a ver el siguiente caso de uso. El siguiente caso de uso desde la perspectiva de Cloud Secure Edge es bastante parecido, así es que vamos a utilizar el objeto o la opción de clonación, vamos a llamarlo root 8080 y vamos a clonar, dado que vamos a utilizar el mismo conector y el mismo servidor en todos los casos. Y en este caso lo que vamos a hacer es editar únicamente el puerto al que vamos a enviar el tráfico. El objeto, por tanto, será root-8080.sonicspain.net. Guardamos y tenemos que tener el servicio de Information Server publicando en este puerto. Vamos a crear un nuevo sitio web a tal efecto y lo llamamos default 8080. Vamos a darle la carpeta donde va a encontrar la página en el root y creamos uno nuevo que sea default 8080. Ahí está. Creamos la carpeta y aquí modificamos el puerto en el que escucha para este servicio, ignorando el resto de opciones. Vamos a crear un fichero en esta carpeta que acabamos de crear, def8080, y aquí creamos un fichero de texto que ahora renombraremos index y le damos un contenido, puerto 8080. Guardamos esto y vamos a renombrarlo para que IIS lo llame directamente o lo abra directamente y lo renombramos a HTML. El mismo nombre, .html, ahí vemos que lo ha cambiado, me ha cambiado el icono y ya podemos regresar a la página web, abrir una pestaña nueva accediendo a root8080.sonicspain.net y tras la autenticación erica@sonicspain.net veremos cómo el servidor web nos muestra el contenido del fichero que acabamos de generar. Este es el segundo caso de uso. Veamos el tercero. Para el tercer caso de uso, que es exactamente el mismo, vamos a utilizar el mismo puerto, el puerto 8080. Podríamos usar el 80, da lo mismo. Lo llamamos root 8080 folder. Y aquí el único cambio que vamos a hacer, todos los puertos siguen coincidiendo, la URL la vemos ya ahí preparada. Vamos a editar este objeto y en la pestaña de avanzadas abajo del todo tenemos el Post Authentication Redirect Path y aquí vamos a indicarle que queremos que vaya a /folder.
Vamos a ir a buscar el servidor web y en la misma carpeta donde estábamos antes vamos a crear una carpeta que se llame folder y aquí vamos a copiar este mismo fichero y le cambiamos el nombre y lo editamos para que veamos un cambio. Vamos a abrirlo con el bloc de notas, ahí está, y por 8080 folder, por ejemplo. Guardamos y ya podemos abrir otra pestaña nueva en el navegador. En este caso lo copiamos de aquí mismo, ya lo vemos, root 8080, ponemos de nuevo las credenciales onyxspain.net para Erika y vemos que nos redirecciona a esa carpeta de manera automática sin que el usuario haya tenido que intervenir. Veamos el tercer y último caso. En este caso lo que vamos a hacer es crear un nuevo hosted website que va a utilizar el mismo servicio de Internet Information Server, pero que va a utilizar otro encabezado, como si tuviésemos otro host en Internet en vez de www, que fuese intranet o cualquier otro host que necesitáramos, pero siempre utilizando el mismo servidor web. Por defecto, ya hemos visto antes cuál es la web que nos va a mostrar. Lo que vamos a hacer es copiar esa URL. Siempre tenemos que añadir una política, aunque la pongamos en permisiva. Y guardamos este sitio web. Ahora ya podemos ir a nuestro servidor web. Y en este caso lo que hacemos es crear un nuevo sitio web, indicándole un nombre del sitio, un nuevo sitio, una carpeta. Podría ser cualquiera donde hubiese algún entorno web. Vamos a crear una nueva que se llame nuevo sitio y luego generaremos ahí un fichero. El puerto 80, y lo que hay que hacer aquí es poner el encabezado newsite.onyxspain.net y vamos a poblar esa carpeta, copiamos ese fichero directamente, lo pegamos aquí y cambiamos el texto, simplemente para que, como siempre, veamos que estamos accediendo y que Microsoft Internet Information Server está accediendo al recurso correcto. Ese es el nuevo sitio en el puerto 80, guardamos y ya podemos ir a la página web para acceder a newsite.onyxspain.net. Y de nuevo veremos que tras poner la autenticación con ericasonyxspain.net, el sitio web que nos ofrece el servidor web es este nuevo sitio en el puerto 80. Y así hemos cubierto estos 4 casos de uso. Espero que, como siempre, os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, utilizad el apartado de comentarios para consultas. Muchas gracias.